Bien, mis amados hermanos, imagine cada uno de ustedes a una mujer caminando bajo el sol más fuerte del día, a eso de las 12 del mediodía podríamos decir. No va en la mañana cuando todas las demás mujeres van juntas, va sola al mediodía cuando nadie más quiere estar ahí en ese lugar. Ella lleva su cántaro, pero no es agua solamente lo que ella busca. Y esa mujer ha intentado llenar su vida muchas veces a través de relaciones rotas, a través de decisiones equivocadas y vacíos que nadie más conoce. Por fuera parece fuerte, pero por dentro está cansada. Cada día vuelve al mismo pozo, pero nunca logra saciar la sed que realmente ella tiene. Hasta que un día, al llegar a ese pozo al que ella va todos los días, alguien ya la estaba esperando. Y no era casualidad, no era una coincidencia, sino que era un encuentro divino con el Hijo de Dios encarnado. Y eso es lo que pasó con la mujer samaritana. Y Jesús no le pide primero que cambie, Él le pide agua y luego le ofrece algo mucho más profundo. Agua que no solo calma la sed, sino que transforma el corazón. Y justo cuando ella intenta hablar de religión, de templos, de dónde se debe adorar, Jesús la lleva a algo mucho más profundo. No se trata de un lugar, sino se trata de una relación verdadera con nuestro Dios. Así es, amados hermanos, que en el capítulo 4 del Evangelio de Juan nos encontramos a esa mujer samaritana, quizás con un trasfondo bastante impuro, indecente, y Jesús la halló cuando ella llegó a sacar agua a aquel pozo. Y ese encuentro que ella iba a tener con Jesús transformó su vida por completo. El apóstol Juan, como lo decía, dedica 42 versículos a este asombroso encuentro de esta mujer con nuestro Señor Jesucristo. Y a primera vista, si nosotros lo leemos, mucho de la escena que aquí ocurre dentro de esta historia parece una escena común y corriente y que no tiene ninguna trascendencia. Aquí está una mujer anónima que realiza la más doméstica de las tareas diarias y cotidianas de su día a día, venir a sacar la ración de agua diaria para su familia. Ella vino sola en una hora en que probablemente no esperaba encontrar a nadie más ahí en el pozo. Jesús, viajando a través de la región, camino a Jerusalén, se detuvo a descansar junto a ese pozo. Sus discípulos, nos dice la narrativa, de que habían ido a comprar comida a la aldea vecina dentro de la misma ciudad. Él no tenía que sacar agua, así que él pide a la mujer que le dé de beber. Y esto, amados hermanos, quizás no presentaba ningún drama, por así decirlo, o indudablemente no parecía algo extremo, por así decirlo, pero iba a ser un encuentro que nos iba a llevar más adelante a una de las profundas lecciones teológicas de la Biblia más sorprendentes, la evidencia de que Jesús de Nazaret es el Mesías. Y como lo menciona, amados hermanos, el relato de Juan, la reacción de la mujer sugiere fuertemente de que ella lo aceptó a él como Señor y Salvador, como lo va a ver más adelante. Pero esa conversación que se tuvo ahí no es el punto principal de esta historia. La verdad central que se narra aquí y que se encuentra en este pasaje es la revelación que Jesús hace de sí mismo como el Mesías. Aquí Él lo declara por primera vez y ante la persona quizás más improbable, alguien que no era judío. La revelación de Jesús a esta mujer, amados hermanos, demuestra
de que el amor salvador de nuestro Dios no conoce límites. El amor de nuestro Dios trasciende todas las barreras de razas, géneros, de etnias y de tradición religiosa. A diferencia del amor humano de cada uno de nosotros, el amor de Dios no es indiscriminado, no hace acepción de personas y es para todos. Y la elección de una mujer samaritana, aún más, amados hermanos, de una mujer para que Jesús se diera a conocer por primera vez, era una reprensión punzante también para los líderes judíos en aquel tiempo de Israel, quienes lo habían rechazado cuando Él se reveló a ellos. Y esto, amados hermanos, me lleva al primer encabezado, que lo he titulado Una ubicación perfecta. Y mirado más de cerca este relato bíblico, amados hermanos, sin embargo, en este pasaje hay numerosos detalles de inmenso significado. Así que les voy a pedir de que me acompañen al Evangelio de Juan en el capítulo 4 y leeremos desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Juan 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Amén, hermanos. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Amados hermanos, y antes de que comentemos esta parte de estos versículos que acabamos de leer, es necesario también comentar algunos detalles sobre el contexto en el que se desarrolla este encuentro. Y en primer lugar, vamos como de una manera a imaginar en nuestra mente o a reconstruir la escena de lo que sucedió en este lugar. Palestina tiene 200 kilómetros de norte a sur, Palestina. Pero en los tiempos de Jesús, el país estaba dividido claramente en tres partes. Si ustedes lo pueden buscar luego, lo pueden ver. Palestina en tiempos de Jesús y van a ver que claramente estaba dividido en tres partes. En una parte al norte estaba Galilea, al sur estaba Judea y en medio de los dos estaba Samaria. Y Jesús no quería en esta etapa de su ministerio, por decirlo así, involucrarse en discusiones acerca del bautismo que leímos claramente en el versículo anteriores. Así que Él decide marcharse de Judea por un tiempo y pasar a Galilea. Y el camino más corto de Judea a Galilea era pasar a través de Samaria. Y este camino se podía hacer en aproximadamente 3 días. Pero debido a una enemistad que lo vamos a ver entre judíos y samaritanos, esto hacía que lo común fuera tomar una ruta alternativa para rodear Samaria, aunque era el doble de carga que iban a transitar. Eran aproximadamente 6 días al tomar una ruta alternativa evitando Samaria. Pues se suponía cruzar el Jordán, subir hacia el norte por la parte oriental y luego tenían que volver a cruzar el Jordán, pero esta vez a la altura de Galilea. Era como que dieran una vuelta alrededor para evadir Samaria, por decirlo así. Así que Jesús escoge el camino más corto o el camino más conveniente, que era pasar a través de Samaria para ir a Galilea. Y posiblemente, amados hermanos, esto pasó no para ganar tiempo, sino también para cumplir una parte de su misión. El camino del pueblo pasaba por Sicar, como lo leímos.
A corta distancia de ahí se dice que está la carretera de Samaria, una carretera que tiene unas arterias que va hacia el noreste y hacia el oeste, y luego hacia el norte, está dividida como en tres. Y en la arteria o en ese camino se dice que aún se encuentra ese pozo de Jacob que se menciona aquí en la Biblia. Y este pozo, amados hermanos, tenía más de 30 metros de profundidad aproximadamente. Y algo importante, este pozo no era un manantial que brotaba de él el agua, sino que el agua llegaba filtrándose por las tierras de alrededor y se formaba bajo un depósito. Pero claro está que porque el pozo era hondo, no se podía sacar de él agua a menos que se tuviera algo con que sacar agua. Y el pozo estaba situado en la propiedad que pertenecía a Jacob, como nosotros lo leímos. Y como ya lo dijimos, no era un manantial, sino que también se dice de que cuando el agua que caía, a través de la lluvia y el rocío de la noche, también eso acumulaba agua en el pozo. Estos son como datos, amados hermanos, para que nosotros más o menos veamos el contexto. Y estos pozos normalmente estaban localizados en las afueras de la ciudad, junto a los caminos principales. 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, las mujeres iban a sacar agua. Pero esta mujer fue al mediodía, quizás para no encontrarse con otras personas o con otras mujeres debido a su reputación. Pero amados hermanos, en este relato, aquí Jesús dio un mensaje a esta mujer extraordinario acerca del agua viva, y es agua que puede satisfacer la necesidad espiritual para siempre. Y algo más que comentar, amados hermanos, en esto es que los samaritanos eran una mezcla de judíos con personas de otras nacionalidades. La historia del origen de los samaritanos, si ustedes lo quieren leer después, lo podemos encontrar en 2 de Reyes 17, del 24 al 41. Ahí leemos de que cuando el rey de Asiria conquistó el reino del norte, transportó a la mayoría de los judíos a otras tierras de su dominio y pobló las ciudades samaritanas con gente de otros lugares o de otras nacionalidades. Y con el tiempo se produjo una mezcla racial, pero también una mezcla religiosa, porque estos pueblos que vinieron de otras partes trajeron sus dioses y prácticas idolátricas que fueron también incorporadas por ellos al culto de Jehová. Y amados hermanos, con el tiempo ellos mismos erigieron su propio templo en Gerizim y también disponían de ejemplares del Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, aceptando lo revelado por Moisés, pero rechazando los demás escritos del Antiguo Testamento. Y todo esto que vimos, amados hermanos, nos da una idea de por qué judíos y samaritanos no se trataban entre sí, como lo dice Juan. Y aunque simplemente no debemos entender de que no es que podía pasar un judío y un samaritano y ni se iban a voltear a ver, ni se iban a hablar, sino que era un profundo odio quizás que se tenían ellos. Y habiendo dicho esto, amados hermanos, como contexto para el pasaje que estaremos estudiando, volvamos a nuestros versículos y vemos que nos dice que en su viaje de Judea a Galilea, a Jesús le consideró que era necesario pasar por Samaria, pero el Señor se sintió impulsado a pasar por Samaria y parar en cierta vía de ahí, como ya se los dije, quizá no para ahorrar tiempos ni para ahorrar pasos, sino que lo que parece aquí, que la necesidad expresada estaba más en relación con su propósito y con su misión aquí en la tierra. Samaria, y particularmente la mujer samaritana, lo necesitaban. Amados hermanos, con frecuencia Juan
usa el verbo dei, que es ese verbo que era necesario, ese verbo dei, para hablar de Jesús en el cumplimiento de la misión que el Padre le había encomendado al Hijo. Cuando leemos la hora sexta también, según los cálculos judíos, amados hermanos, habría sido la hora sexta después de la salida del sol, después de las 6 de la mañana, la hora sexta, o sea, al mediodía. Y como nos dice el versículo y el pasaje que estamos viendo, Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Y aquí hay algo importante, amados hermanos, que debemos notar. Jesús era el Hijo de Dios encarnado, era el Verbo encarnado, no tenía pecado, pero amados hermanos, aún Él así estaba sujeto a limitaciones físicas por su humanidad. ¿Qué quiero decir con esto, amados hermanos? Aquí se nos presenta la realidad de la humanidad de Jesús. Jesús se sentía cansado, Él sentía cansancio, se sentía agotado y sediento, se sentó al lado del pozo. Y es muy significativo, amados hermanos, de que Juan, que subraya quizás más, de una manera más enfática que los otros evangelistas, la divinidad de Jesucristo, también señala o subraya también su humanidad. Y Juan aquí, y en el Evangelio de Juan, no nos presenta simplemente a una figura celestial libre del cansancio y libre de la lucha diaria, sino también que nos presenta a uno para quien la vida le era como un esfuerzo en su parte humana. Nos presenta a alguien que sentía cansancio, alguien que se sentía agotado. Y para un judío, amados hermanos, esta historia de la mujer samaritana y este encuentro sería una historia quizás alucinante. Porque aquí estaba el Hijo de Dios sediento y cansado del camino. Aquí estaba el más santo de todos los hombres, también escuchando con simpatía y comprensión a aquella mujer, amados hermanos. Y también Jesús estaba aquí traspasando las barreras de la raza y de las costumbres y culturas judías. Y hay tres cosas importantes que debemos saber. En primer lugar, esta mujer era samaritana, como bien lo sabemos, miembro de esta raza mixta que quizás era odiada. En segundo lugar, tenía una mala reputación y en tercer lugar, estaba en un lugar público. Ningún judío respetable le hablaba a una mujer bajo esas circunstancias. Pero Jesús sí lo hizo, amados hermanos. Y es porque el Evangelio es para todos. Sin importar raza, sin importar posición social, sin importar lo que hayan hecho, el Evangelio es para todos. Y nosotros, amados hermanos, debemos estar preparados para extender el reino de Dios en todo tiempo y en cualquier lugar. Jesús cruzaba cualquier barrera por predicar las buenas nuevas y quienes lo seguimos, cada uno de nosotros, no podemos hacer menos, amados hermanos. Pero lo que es asombrosamente inesperado en toda esta situación de esta historia es que Jesús escoge el tiempo, el lugar y a esa mujer para el acto donde habría de revelar de una manera formal y explícita su verdadera identidad como el Mesías. Así que el escenario estaba listo, amados hermanos. Jesús estaba en el lugar preciso, en el momento preciso para un encuentro según la voluntad de Dios. En realidad Jesús estaba cumpliendo una cita que había preparado desde antes de la fundación del mundo. Y esto me lleva al segundo encabezado, que lo he titulado El Encuentro. Y les voy a pedir de que me acompañen siempre en el capítulo 4 y estaremos dando lectura del versículo 7 al versículo 15.
Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, a ver, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ese día, amados hermanos, mientras Jesús estaba sentado junto al pozo, cansado y con sed por ese viaje, el relato nos dice que vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y las mujeres hacían esta labor, como ya lo decíamos, en la frescura de la noche o del día. Pero esta mujer vino en pleno mediodía, por así decirlo. Y quizás ella deseaba evitar alguna confrontación pública en ese momento. Además, también se dice de que era inusual de que anduviera a tan larga distancia hasta ese pozo, porque se dice de que en esa vía por donde ella habitaba habían otras fuentes de agua cercanas, y muy probable no lo hizo porque ahí iban a estar otras personas. Pero, amados hermanos, ella era una mujer quizás marginada o despreciada por razones que luego se van a hacer evidentes, y prefería caminar una distancia extra a la hora del mediodía de ese caluroso día que enfrentar quizás esa oposición o el desprecio de otras mujeres en el pozo más cercano a horas más tempranas. Y amados hermanos, aquí es donde comienza este encuentro. Y hay que notar la forma sencilla y especialmente en la que Jesús le expuso la verdad a esa mujer. Le mostró su necesidad espiritual, despertó su conciencia y quizás le respondió a todas esas inquietudes o a esas preguntas que inquietaban su alma, para llevarla finalmente, amados hermanos, a la fe en Él, el auténtico Mesías y Salvador del mundo. Y la petición del Señor fue sencilla y fue una ruptura impresionante en esa cultura, como ya lo dijimos anteriormente, dadas las costumbres de esa época. El Señor le dice, dame de beber. Los hombres no hablaban en público con las mujeres. Y lo más importante de toda esta situación, los judíos no acostumbraban nada que ver con los samaritanos. Pero Jesús derribó todas esas barreras que la cultura judía tenía. Y el hecho de que el relato dice que los discípulos habían ido a comprar comida o a comprar de comer en la ciudad, se nos explica de una manera rápida el hecho de por qué Jesús estaba solo ahí en el pozo, sentado. Y también indica de que Jesús de alguna manera no prestaba atención a esos tabúes judíos. Un tabú, amados hermanos, se refiere a una prohibición o a una restricción sobre ciertos comportamientos, relaciones, palabras, alimentos u otras prácticas. En este caso de los judíos estrictos, quienes no comían nada de lo que los samaritanos le dieran. Incluso ellos decían de que los samaritanos al tocar algo no podían tocarlos ellos porque estaba contaminado. Y esa mujer
quizás queda sorprendida o desconcertada cuando Jesús le habló. Y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judíos, me pides a mí de beber, siendo yo una mujer samaritana? Y como ya lo dijimos, era culturalmente incorrecto de que un hombre, especialmente un rabí, un maestro, hablara con una mujer, alguien que era particularmente quizás inmoral o despreciada. Pero su pregunta de la mujer samaritana revela que quizás a ella le sorprendía más que a Jesús. Siendo judío, me pides a mí, siendo samaritana, de beber. Y también, como ya lo dije, todavía más sorprendente la disposición de no contaminarse bebiendo agua del cántaro de ella, porque él no tenía un recipiente donde beber. Pero, amados hermanos, Jesús era el Hijo de Dios infinitamente santo en carne humana. No podía contaminarse por usar un cántaro, más bien él purificaba las cosas. Y esta conversación rompe 3 tradiciones en esta cultura. En primer lugar, un hombre respetable generalmente no hablaría con una mujer en público, especialmente si la mujer fuera de mala fama. En segundo lugar, los judíos no tenían ningún trato con los samaritanos, como ya lo vimos. Y en tercer lugar, un judío, no tomaría de un vaso de una mujer samaritana. Ella era considerada impura y en ese caso mancharía los recipientes que ella tocara dentro de esa cultura o dentro de ese contexto. Y en respuesta a esta interrogante de esta mujer, Jesús le dice en los versículos: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La respuesta del Señor, amados hermanos, centró el diálogo en esta mujer. Si ustedes se recuerdan, cuando la conversación inició al principio, él era quien tenía sed y ella era quien tenía la agua. Y ahora la lleva a otro punto. Ahora él hablaba como si tuviera agua y ella como si tuviera sed. Y quizás la respuesta de Jesús a esta mujer causó cierta confusión. Y quizás ella le respondía, debido a esa confusión en términos físicos aún de agua, ella le dice: Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? La mujer no entendía de que Jesús le estaba hablando de cosas espirituales. Y él, a través de esta conversación, estaba llevando a esta mujer al verdadero mensaje que él quería entregarle. El agua viva, amados hermanos, que Jesús dice y que él le ofrecía, era la salvación en toda su plenitud. Inclusive el perdón de pecados y la capacidad de desear y vivir una vida obediente que glorificara a Dios. Ella entendió de inmediato que él estaba haciendo una asombrosa afirmación, y ella replica en los versículos 11 y 12: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Amados hermanos, en realidad él era más grande que Jacob. Y ese es precisamente el punto que Jesucristo quería demostrarle. Pero una vez más, en lugar de responder directamente a su pregunta, continúa hablando del agua viva. Le asegura que el agua que él ofrecía era infinitamente mejor que el agua del pozo de Jacob. Jesús le responde a su pregunta y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. A Jacob lo reconocían y le daban cierto honor aquí,
Pero amados hermanos, con todo esto, como lo señala Jesús, cualquiera que bebiera de esa agua iba a volver a tener sed. Y aquí una medida de la grandeza incomparable de nuestro Señor Jesucristo es que quien beba del agua que Él da, nunca va a tener sed jamás. Aquí estaba el agua espiritual que tanto necesitaba su alma sedienta y desesperada de esa mujer. Y todavía pensando principalmente en el nivel físico, ella replica ansiosa nuevamente: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Su respuesta es paralela, amados hermanos, a la de la multitud de Galilea. Si ustedes se recuerdan, cuando Jesús enseñó sobre el pan de vida, el pan que bajó del cielo, ellos le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Como residente de Siquén, esta mujer samaritana conocía la ubicación de cada fuente de donde había agua. Sin embargo, Jesús dice aquí algo inesperado. Él está en condiciones de ofrecerle agua viva. Y con esta expresión, amados hermanos, con esta expresión de agua viva, Jesús alude o da significado. Esta agua viva se refiere a una corriente de agua como un manantial, río o arroyo, es decir, agua en movimiento. A eso se refiere cuando Jesús decía agua viva. Y esa agua viva era sumamente valiosa, o esta agua en movimiento, por decirlo en otras palabras, era sumamente valiosa y apreciada según la ley rabínica, porque decían ellos de que era el único tipo de agua que podía utilizarse en los lavamientos rituales para purificar a los adoradores. Y todo el mundo sabía que en Siquén no había ríos o arroyos. Incluso Jacob tuvo que cavar un pozo para dar agua, como ya lo leímos, a sus hijos y a su ganado. Amados hermanos, en este punto, la mujer quizás no parecía tener de una manera clara el asunto de esa transformación espiritual de que hablaba nuestro Señor Jesucristo. Jesús le había hablado sobre el agua de vida eterna y ella quizás parecía estar dispuesta a aceptarla, pero aún no se habían establecido las condiciones. Esta mujer, como cualquier pecador, amados hermanos, perdidos, necesitaba entender dos asuntos cruciales antes de poder recibir el agua de vida eterna: la realidad del pecado en su vida y la identidad del Salvador. Pero esos dos puntos Jesús los trata, pero lo vamos a ver en la próxima exposición, esos dos puntos. Así que para ir concluyendo esta noche, amados hermanos, les voy a pedir de que leamos nuevamente los versículos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amados hermanos, notemos aquí de que Cristo no le promete destruir la sed, sino proveerle un manantial inagotable para saciar esa sed. Si el Señor destruyera nuestra sed, quizás no sentiríamos necesidad de Él. Y lo que Él promete a esa mujer samaritana, o lo que Él le dice, amados hermanos, y a todos nosotros, es que si bebemos del agua que Él ofrece, tendremos en nosotros un manantial inagotable donde saciar nuestra sed continuamente y para siempre. John Piper dice lo siguiente al respecto, y lo cito. Él dice: un manantial satisface la sed, no removiendo la necesidad que tienes de agua,
sino estando allí para proveerte agua cada vez que estés sediento, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero amados hermanos, hay ocasiones en que los creyentes nos sentimos más que sedientos. Sentimos que quizás tenemos el alma reseca o agrietada de tanta aridez o escasez de agua. Y aunque eso puede ocurrir por diversas razones, amados hermanos, es posible que el problema sea que estamos bebiendo demasiado de la fuente equivocada de este mundo y bebiendo cada vez menos de la fuente que Dios ha provisto para calmar nuestra sed. No todo lo que se bebe calma la sed. Algunas cosas las incrementan, amados hermanos, yo creo que ustedes lo saben. Y así le ocurre también al creyente. Cuando se siente o cuando se detiene demasiado en las cosas de este mundo, descuidando al mismo tiempo su relación con Dios. Tarde o temprano, al descuidar nuestra relación con Dios, vamos a sentir cómo nuestra alma se torna reseca y agrietada. Jeremías 2, del 12 al 13 dice: espantaos, cielos, sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y amados hermanos, estas preguntas yo me las hice y se las hago a ustedes. ¿Será ese tu caso? ¿Será que te has dejado seducir por las cisternas rotas de este mundo que no retienen agua y has descuidado la fuente de agua viva? Si es así, amados hermanos, no nos extrañemos entonces de que tenemos el alma seca. No podría ser de otro modo. Porque el que bebiere del agua que el mundo ofrece va a volver a tener sed. Pero lo cierto es que el alma satisfecha en Dios siente una continua sed de Dios precisamente por el hecho de haber sido satisfecha. Así que te pregunto, ¿cómo está tu sed por Dios en este momento? Piénsalo. Y ese es un buen indicativo para conocer el estado espiritual en que se encuentra tu alma. En el fondo de todo esto está la verdad fundamental de que en el corazón hay una sed de algo que solo lo puede saciar nuestro Señor Jesucristo. En uno de sus libros, Sinclair Lewis, un escritor de novelas estadounidenses, traza el retrato de un hombre de negocios respetables. Él estaba hablando con su amada, con su esposa, y ella le dice a él: por fuera parecemos muy diferentes, pero en el fondo somos iguales. Los dos nos sentimos desesperadamente desgraciados por algo que no sabemos qué es. Amados hermanos, en todo ser humano hay ese anhelo insatisfecho, ese vago descontento, ese vacío, ese algo que falta, esa frustración. En todo ser humano y en el corazón de cada ser humano existe un anhelo impulsado por Dios, una sed espiritual de que solamente Él puede saciar. Él ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Amados hermanos, Él nos hizo a cada uno de nosotros para que tuviéramos el deseo de conocerlo. En el Nuevo Testamento, Jesucristo, como ya lo vimos en parte y como lo vemos en toda la Escritura, se revela como la fuente de agua viva. Amados hermanos, Jesucristo es la única fuente satisfactoria para saciar nuestras almas sedientas y secas.
La fe es clave para participar de la fuente del agua de la vida. Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 6:35, el que cree en mí nunca tendrá sed. Esta fuente de agua viva que sacia el alma fluye de Jesucristo hacia nosotros a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Amados hermanos, cualquiera que cree en Cristo recibe su salvación y permanece en Él y nunca, jamás va a volver a tener sed, porque esa persona bebe de una fuente inagotable de agua viva. El agua viva de la que habló Jesús representa esa vida eterna y Jesucristo es su único proveedor. Él es el único que nos puede proveer esa agua viva. Y a través del sacrificio redentor de Cristo en la cruz y el posterior derramamiento del Espíritu Santo, los creyentes pueden tener una comunión íntima y eterna con nuestro Dios. Amados hermanos, solo una relación restaurada con el Padre sacia el anhelo de nuestra alma, lo que le permite a los creyentes no volver a tener sed jamás. Amados hermanos, nada borra el anhelo de la eternidad que Dios ha puesto en el alma. Y como ya lo dijimos, solo Jesucristo puede saciar esa sed. Y termino con esta frase, amados hermanos, de Agustín. Él dice, tenemos el corazón inquieto hasta que encontramos el reposo en ti. Oramos.